Bueno, chicos, entonces, como les comentaba, pues estuve revisando el proyecto y había mucha dispersión de información, de datos. Entonces me tomé a la tarea de ajustarlo a lo que nosotros hemos trabajado. Resulta que el planteamiento del ejercicio estaba enfocado a que había muchas páginas y cada página tenía asociada su hoja de estilo. Y digamos que eso, pues, generaba un revueltillo ahí entre reglas y al final, si no me equivoco, algunas reglas se sobreponían unas con otras, ¿cierto? Con el tema de la especificidad. Entonces, pues me di a la tarea de crear componentes, los web components que ustedes ya conocen, pero la carga que vamos a hacer de los web components va a ser totalmente diferente. Vamos a utilizar un DOM que se llama Shadow DOM. Shadow DOM es como un documento sombra en paralelo de mi documento original del DOM. Se puede decir que ese Shadow DOM, así como de manera muy coloquial, es algo que está pero no está. ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder cargar hojas de estilo en modo back, pero sin que se sobrescriban las hojas de estilo originales. Cierra ahí la puerta, por favor. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestro index principal, nuestra página principal, y tenemos nuestro estilo principal, nuestro CSS principal, que va a tener algunos efectos sobre las fuentes, etcétera, márgenes. Pero resulta que tengo un componente llamado menú. Ese componente de menú tiene sus propias reglas de estilo. Entonces, lo que se hizo fue definir por cada componente una CSS. Esto, como estaba el proyecto planteado originalmente, pero un poquito más ordenado. ¿Ok? Entonces, en este orden, empecé a definir mis componentes HTML, donde esos componentes HTML, igual como lo veníamos trabajando, heredan de HTML element, que es el que contiene toda la parte de métodos y demás, pero aquí es donde hay las grandes diferencias. ¿Se acuerda que nosotros hacíamos un método llamado render? Aquí ya desaparece. ¿Por qué desaparece ese método render? Porque tenemos un método por defecto que se llama connected callback. Y este señor se ejecuta de manera automática cuando yo llamo el template. Segundo. Entonces fijémonos que este web template queda abierto en modo shadow. Es decir, es como si tuviéramos nuestra sombra. Está ahí, pero no está funcional. Entonces, al momento de abrirse, automáticamente se ejecuta el connect callback. ¿Qué hacemos? Recuerdan que antes trabajamos directamente con el inner HTML, o sea, con el DOM físico como tal. Pues ahora no, ahora tenemos que trabajar con el DOM que pertenece a Shadow. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder establecer una referencia. Hola. Sobre entonces, aparte de programar y estresarnos, diga. Es que duro el trabajo ayer. Entonces, fíjense, aquí yo ya puedo importar mi CSS del componente. Lo bonito de esta importación, ¿cuál es? Que solamente me va a afectar, ese CSS me afecta únicamente los elementos que pertenecen al web component.
más no van a tener influencia sobre el CSS de la página principal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una regla H1 en el principal y tengo una regla H1 en el shadow, pues las dos reglas se van a respetar. Quiere decir que la regla del shadow no me va a sobreescribir la del principal, ni la principal me va a sobreescribir la regla del shadow. Se van a mantener, van a coexistir las dos y no vamos a tener ningún problema. De esa manera, trabaja el framework, por ejemplo, Angular, tiene la misma filosofía. Basado en componentes, pues tenemos un estilo principal donde cada componente va a tener asociado una CSS. Y eso lo veremos más adelante, cuando veamos la parte del front, con esos frameworks. Y de ahí para adelante es lo mismo que ustedes conocen, mire, ¿sí o no? La única diferencia es que aquí estamos trabajando con Attach Shadow. Y aquí tenemos Shadow Root, que es ese Shadow Root es como la raíz principal de esa invocación de manera secundaria. Sí, propia. Esa es propia, es decir, ese es un método que pertenece a HTML Element, pertenece a la clase, ¿okay? Que nosotros estamos heredando de ella. Ahora, vamos a observar por acá nuestra página de menú principal, que es la que contiene los enlaces que me permiten ir de una página a otra. Tenemos lo mismo, tenemos el atachado en modo abierto, tenemos el inner HTML para poder escribir los elementos, vinculamos el CSS, acá le especificamos cuál es el tipo que vamos a abrir, está el sheet, y aquí tenemos nuestro menú. Aquí tenemos nuestro dataset. Recordemos que el dataset le podemos enviar valores a nuestro listener, pero en este caso le estamos enviando una letra, IST, que si yo le envío la I es porque voy a abrir la página de inicio. Si yo le envío la S es porque voy a abrir la página de servicios. Que si yo voy a abrir la T es porque voy a abrir la página de soporte. ¿Ok? Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar cómo se construyen los listeners. Aquí cambia un poquito. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con los web components, creamos un método y dentro de ese método disparamos el listener con el documento? Aquí ya cambia. Entonces, aquí vamos directamente al root, es como si estuviéramos haciendo directamente al document, pero del shadow. ¿Ok? Query selector, main menú, y el resto es exactamente lo mismo que hemos venido trabajando. Voy a borrar esto. Donde acá vengo y hago una conversión de ese array que me está llegando a través de quién, del dataset, y obtengo la variable, el valor. Donde acá le digo, oiga, ¿es I, es S o es T? Entonces, si es I, por favor, cargue el web template correspondiente al main content. Si es S, por favor, vaya y cárgueme el service content. Ah, pero si es la T, por favor, vaya y cárgueme support content. Y si nos damos cuenta, lo hermoso y lo bello es que nuestro índice está limpio. Y el que vaya a mirar nuestro índice va a decir, pero estos manes, ¿cómo cargan esta vuelta? Pues resulta que esta vuelta la estamos cargando a través de los web components. Y por eso es que nosotros logramos esta maravilla. Aquí está cargándose ya el diseño. Si yo lo doy aquí en servicios, dice aquí página de servicios. ¿Por qué dice página de servicios? Porque seguramente el profesor está esperando que ustedes se acerquen acá y hagan el diseño del service. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tenemos Content Service, aquí dice página
de servicios. Y fíjense que cada uno tiene su estilo y es independiente. Entonces acá tenemos soporte, acá está otro color. Esto es lo que se conoce en los frameworks actuales como SPA, Single Page, donde tenemos una única página de navegación y lo que hacemos es interactuar con componentes y lo que hacemos es mostrar y ocultar. Claro está que el framework eso lo hace de manera muy sencilla y muy transparente y mucho más fácil. Acá nosotros tenemos que codificar todo. ¿Qué tal la vuelta? Interesante, ¿sí o no? Y todo esto lo hacemos, el único cambio acá, chicos, que se hizo es que ya no estamos trabajando con el documento nativo, sino con los shadow, el shadow rule. Y ese señor es el que me permite hacer toda la magia. ¿Por qué? Porque se abre el elemento de manera transparente y lo podemos utilizar. Y podemos importar la cantidad de estilos que necesitemos para ese componente. Y el componente principal no se va a ver afectado por el CSS. Fíjense que aquí es la construcción del HTML normal. ¿Sí? Este es HTML normal. Que es lo que hemos hecho durante este tiempo. No sé si tienen alguna pregunta. Hay dos opciones. ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Cuál de las dos? ¿Me entendieron bien? Claro. Igualito que hemos venido trabajando. Mire, en App está la importación de todos los módulos. Bueno, agregamos con sus compañeros anteriores, agregamos este listener de la ventana, desde la pestaña, para que cuando se cargue me aparezca por defecto la página principal, para que no salga vacía. Entonces automáticamente cuando se abre el index HTML se va a mostrar la página principal, el web component principal. ¿Listo? Por eso es que se logra, que esto quede abierto por defecto. Y ya aquí es pues la estructura que ustedes han colocado. Por eso les digo que ustedes me van a ayudar más adelante a construir los servicios. Recuerden que los servicios, aquí hay otro diseño que está planteado en el documento, ¿cierto? Que es esta. Donde aquí vamos a mostrar los servicios que tiene Campus. Y recordemos que estos servicios están vinculados a un archivo JS, que por ahora ese archivo JS lo que contiene es un object literal. Y ese object contiene un array. Perdón, el array contiene los objects que son la descripción de cada uno de esos servicios. ¿Okay? Yo sé que de pronto los puede atormentar el cambio, pero la programación es así. Y un día tenemos nosotros una solución y al siguiente día la solución puede cambiar, porque posiblemente la tecnología nos va a permitir hacer ese cambio. ¿Okay? Y normalmente, siempre en un 101% va a ser así. Ni siquiera el 100, va a ser el 101. Y lo importante es que nosotros nos tenemos que adaptar de manera muy rápida a esos cambios. Si tienen preguntas, hagan todas las preguntas que tengan por hacer. ¿En dónde? ¿En dataset? Sí, usted puede pasar lo que quiera. Usted puede pasar en el dataset la información que quiera, siempre y cuando la procesemos, ¿no? Acá. Lo que pasa es que acá no pasamos el ID porque no tenemos nada. Esa fue
la propuesta que se hizo. Listo, tenemos nuestro main principal. Dentro del main tenemos un contenedor. Y ese contenedor es donde voy a hacer que me aparezcan esas páginas. Ah, bueno, listo. Siempre tenemos que hacer referencia al main content. En este caso vamos a revisarlo por acá. A ver, los estilos. Está acá. Una cosa son los listeners, una cosa son listeners, y hay que tener muchísimo cuidado cómo los invocamos, ¿oyeron? Ya aquí cambia, digamos que la filosofía que teníamos anteriormente cambia totalmente. Hola. Entonces, ¿me entendieron el nuevo modelo? ¿Me entendieron que los cambios que hay son muy pequeños pero radicales? Cosas muy mínimas, pero tienen un gran impacto en lo que ustedes están haciendo. Y cambia un poco la manera de hacer las cosas. Fíjense que algo muy interesante acá. Aquí se usa document. ¿Por qué se usa document y no se utiliza shadow root? ¿Qué pasa? Bien. Y el resto está vacío, porque no lo hice. Que la idea es que ustedes lo desarrollen y lo apliquen. Pero sí sería muy importante que ustedes tomaran esas buenas prácticas. Código limpio. Esto usted dirá, pero eso lo puedo hacer en una sola página, de todo así, un poco en la página y después corrige. Acuérdense siempre que hay que pensar en que todo sea instalable. Acuérdense que todo debe ser fácil de corregir, fácil de implementar, fácil de... Yo cuando vi la estructura de que se entregó, pues vi muchos archivos regados por todo lado, ¿sí? Y al final eso puede generar complique. Aquí no, aquí sabemos que cada componente tiene su CSS, aquí ya sabemos que tenemos un archivo de bases de datos, aquí tenemos los modelos que no los hemos creado, los models y demás. Entonces chicos, este proyecto ya está cargado allá en su Classroom para que lo tengan como base. Sería interesante que tomaran ustedes partidas de este ejercicio, sobre todo para soportarse con los demás elementos. ¿Okay? Entonces, ya, eso era todo lo que les quería contar, lo que les quería actualizar. Voy a detener esto.